perrito, la buena. Ahora no se está poniendo rebelde. Mi perrito, ¿qué opina? Dice que Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos y a todas. Este es un conversatorio que está inscrito en el programa de estudios de la cultura, el PEC, de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, y está organizado por la Red Hip Hop, la red de estudios interdisciplinarios de rap y hip hop. En el día de hoy estamos Constanza Abeille, Natalia Toselo y quien les habla, Martín Biagini, y tenemos dos invitados de lujo, Jeff Ferreira y Carlos Sea. Jeff es brasilero, es de la editorial Dando a Letra, y Carlos es colombiano de la editorial Amurados. Son dos editoriales que se dedican al rap y al hip hop y también a la literatura marginal. Y la idea de hoy es poder conversar con ellos, cómo surgieron estos proyectos, cómo surge la idea de tener una editorial completamente dedicada al rap y al hip hop y cómo llegan a su público. Así que bienvenidas, bienvenidos. Le pasamos la posta a Carlos. Bienvenidos, Carlos. Bueno, muchísimas gracias Martín, muy buenas tardes para los compañeros, compañeras. Bueno, este proyecto de Amurados Ediciones, bueno, como lo decía Martín, mi nombre es Carlos Sea, yo soy docente y escritor. El proyecto de la editorial Amurados Ediciones nace de la necesidad de publicar los libros de un proyecto de escritura, de un proyecto personal de escritura, que inicia con la novela Amurados, es una novela rapera que se escribió en el año, bueno, se publicó en el año 2022. Es una novela que recoge memoria de un barrio de Bogotá, que es el barrio Patio Bonito, y habla de su surgimiento, su nacimiento, digamos, un evento que tuvo con un desbordamiento de un río que lo cubrió por completo, y que todas estas problemáticas están asociadas precisamente al abandono estatal, y entonces se va registrando como la narración a través de tres generaciones, desde los pioneros, desde las generaciones que vienen hasta llegar a los raperos, que son los que quieren transformar su vida a la par de la transformación del barrio también. Es un poco dar cuenta de eso. En esta novela confluye versos de raperos de vieja y nueva escuela en Colombia con la historia que se va contando. Hay gran parte de la narración que va en rima, rescatando un poco esa tradición que recupera precisamente el rap, que da vuelta a la rima después de que la poesía de verso libre imperó. Creo que es el rap, es uno de los formatos que está, digamos, rescatando esta tradición, y pues la novela también lo hace. En uno de sus capítulos, digamos, hay una estructura de que se sigue, que es la décima española, que se volvió también tradición en toda Latinoamérica. Creo que en Argentina se llama la paya, por lo menos en Chile es la paya, repentistas en Cuba, aquí también hay contrapunteo. Entonces, digamos, es un poco hacer alusión al verso, alusión al rap desde la literatura y dejando memoria. Entonces, aquí nace el proyecto de escritura relacionado con el rap, la paz, la memoria del territorio. Con el segundo título se continúa y es en La Trampa, que ya hace parte, digamos, de también memoria, en este caso del estallido social que ocurrió en Colombia en el año 2021. Entonces está la historia de dos hermanos que averiguan quién asesinó a su mamá en un día de protestas o qué pasó con su mamá, luego de que la fiscalía no les da razón, y ellos deciden salir a buscar a través de los testimonios de las personas que vieron a su mamá en la calle en el momento fatal, qué fue lo que sucedió. Una novela de testimonio en donde se registran los versos del rap que se escribieron durante el estallido social por raperos y raperas. Entonces es como una narrativa que va, digamos, apuntalando la historia central y dando registro de cómo el rap ejerció como una crónica y ha ejercido como crónica. Entonces, digamos, esa es un poco la intención que yo he tenido con estos libros, y es dar registro del rapero contemporáneo, del rapero como un griot contemporáneo, del rapero cronista, del rapero que va haciendo memoria. Por eso el proyecto está relacionado con el rap, la paz, la memoria del territorio. Y como se crea de manera independiente, entonces, digamos, ya surge la necesidad pues, de buscar la independencia total desde el editorial, no solamente para publicar los números que pues yo vaya sacando como escritor, sino para asociar otros títulos. El primero de ellos, que es esta novela que se llama Picado a Loco, una novela de autoficción escrita por un rapero desde la cárcel, un rapero que está privado de la libertad y que hace reflexión sobre la justicia en Colombia.
Entonces, como primer título de la editorial, que es Amorados Ediciones, que pues el logo es esta marita que ven acá. Pues un proyecto totalmente independiente, como en esta línea editorial, y que se asocia también a una línea de formación en la cadena del libro desde la concepción, un poco incluso desde la idea, acompañando a los escritores en el proceso que vayan, ya sean si necesitan de un taller para adquirir herramientas para escribir o simplemente buscar la corrección de sus libros desde el estilo y lo ortotipográfico o ya todo el proceso de la cadena del libro hasta sacar el libro. Entonces he trabajado así con algunas personas. Ahorita estamos revisando dos textos de también raperos que han llegado a la escritura que pues se apuntalan para pues, los siguientes títulos de esta editorial. Es un poco como lo que, como ha nacido este proyecto como muy orgánico, desde la escritura, esencialmente es donde nace, desde la escritura y luego desde la necesidad de la divulgación, de llegar a más territorios. Estos libros, yo he hecho tirajes de 100 ejemplares desde el año 2022 cuando salió Murados y este año, el año pasado cuando salió En la Trampa y este año que sale Picado Loco. Y es la manera como, digamos, tan pronto se agotan, ir sacando más, como es como la medida. Y los libros se han quedado sobre todo en público joven, público rapero, público underground, que compra los libros en los eventos. Yo voy visitando los eventos diferentes que se están haciendo acá en Bogotá, pues es la ciudad donde me estoy moviendo. Hasta el momento no he salido de Bogotá y es la manera como he ido distribuyendo, digamos, estos libros. No ha sido como, digamos, de carácter masivo, como ligado a lo comercial, sino más como llevándolo directamente a las manos del lector, creando precisamente esos nuevos lectores en lo que precisamente este rapero Abarco denominó en un momento como literatura para raperos, cuando escribe su primer libro en el año 2018, que es este libro que se llama El Underground Vive 4, también lo escribe desde la cárcel y es una reflexión sobre el movimiento rapero en Bogotá desde su mirada, ¿no? Desde, digamos, el mundo rapero, las letras, los contratos, etcétera. Es un bello libro, un libro muy híbrido que reúne crónica, filosofía, narrativa, unas ilustraciones que él intercala, unas cartas. Entonces es un bello libro que es por la razón que conocí a Barco. Le ayudé a sacar la segunda edición de este libro que salió en el 2018 y como pues les mencionaba anteriormente, pues ahora pues su nuevo libro que es Picado Loco y en el momento también pues ya está escribiendo otro texto que pues seguramente también irá a ser parte de Amurados Ediciones más adelante cuando se termine, pero digamos son escritores que están ejerciendo todo el tiempo su función y lo que hace Amurados Ediciones es apoyarlos en el proceso en el que vayan para que pues esos libros puedan llegar al público. Muchísimas gracias, Carlos. Le pasamos la posta a Jeff. Jeff, ¿nos contás cómo surge Dando a Letra? Claro, ela editorial Dando a Letra surge em el ano de 2021, quando eu publico o livro Assim que é a história do RZO. El RZO é um grupo muito icônico de Brasil, né? Grupo de los anos 80 que hace muito tuve muito êxito em los anos 90 e a sigla RZO é Rapaziada da Zona Oeste, algo como Muchachos de la Zona Oeste. Zona Oeste da cidade de São Paulo, muito icônica do hip hop brasileiro. E, bueno, em Brasília há muitas obras de hip hop, muitos livros de hip hop, pero livros publicados por la universidade, por alunos, estudantes, livros acadêmicos. Não há muitos livros hechos por pessoas ligadas ao hip hop, pessoas que hablam são raperos ou investigadores que publicam a biografia de raperos ou grupos de rap. Então, esse livro é o segundo que tem esse ojo por la biografia, né? O primeiro se chama Um Bom Lugar, que é a biografia do rapero Sabotage, que faleceu em 2003, assassinato a tiros.
em São Paulo. E desde então, né, quase 20 anos depois, o segundo livro que vai contar na história bibliográfica de um rapero, de um grupo, né? Então, água essa investigação, essa obra, e a necessidade de publicar. Então, vou em busca de um editorial. E os editoriais em Brasil não são dedicados, né, com enfoque em hip hop, e então há uma dificuldade de diálogo, de falar com eles, né? Não há como fazer obras que respeitem, né, a essência, a alma do hip hop, do rap. Então, acabo, né, por criar a editorial na letra para ocupar essa lacuna que há na sociedade no que diz respeito às publicações de hip hop. Então, Dona Letra surge para publicar esse livro de assim que é a história do RZO, e em seguida, né, logo depois, publica outras obras. E em editorial há dois companheiros, Gagui DV, que é de Rio Grande do Sul, da cidade de Pelotas, e Paulo Brasil, outro companheiro de Nordeste de Brasil, da cidade de Salvador, na Bahia. E nós três hacemos todos as coisas referentes ao editorial, como diagramação, edição de tapas, de charla com as gráficas para a impressão de los volumes físicos, e etc. E ainda em 2021, publicamos um livro de cuentos marginalizados que se passam, né, em la cidade de Salvador, com um honrar para a literatura marginal, e é a obra de Paulo Brasil. Depois vem Rap de AK, uma versão em português, também em ano de 2021, e depois a republicação de Las Recordações do escrivão Isaías Caminha, uma obra de Lima Barreto, um escritor brasileiro que publicou a obra originalmente em 1909, né? Então, mais de 100 anos atrás, um escritor negro, marginalizado, que teve uma história muito rica enquanto escritor, e ao mesmo tempo bem triste, né? Já que ele teve também uma história com manicômios e habla muito sobre saúde mental. Bueno, depois, passando para 2022, lá Dana Letra vai ganhando corpo, vai publicando umas obras, sempre com enfoque em literatura marginal, e, sobretudo, o hip hop, publicando obras de investigação sobre a cultura hip hop em Brasil. Temos um enfoque muito grande em las raízes do hip hop em Brasil. Os primeiros anos da cultura acá, las primeras crews, las primeras agrupações, os primeiros discos. Há muito que resgatar, né, trazer de volta essa história que muitas vezes é olvidada. Então, Dana Letra tem essa missão de resgatar, de trazer de volta as raízes do hip hop em Brasil. E também o latino, porque sempre gostamos de saber, né, como se iniciou o hip hop em outros países de Sudamérica, e vemos que há uma história muito parecida, né, com as crews em metrô, estação de metrô, com películas, né, e enfim, é muito
muy rico, muy interesante. Y bueno, na letra também, né, acabou criando um seio, um subseio, um, um braço, né, como posso falar, uma subdivisão chamada Campinho de Terra, algo como cancha de tierra, né? Porque acá em Brasil, o futebol, ele, assim como em toda a Sudamérica, né? Ele tinha muito contato com as canchas de tierra, né? Então, é uma subdivisão para falar de futebol, né? E a primeira obra que publicamos é a biografia de Diego Maradona, a qual tinha até um prefácio escrito por Martín. E então começamos também, né, começamos a ter uma mirada para o futebol, porque há uma ligação muito grande da literatura marginal com o futebol marginalizado também, né, das periferias, dos campinhos de terra, da várzea, dos potres, né, e etc. Então, em resumo, isso é um pouquinho da trajetória da letra, né, e costumo falar. Tenho uma frase muito famosa de uma agrupação do Brasil, né? Racionais MCs, que habla crime, futebol e música. São três pilares. Então, Dana Letra segue esses pilares, né? Crime com a literatura marginal, que habla de los bairros de afuera, do povo marginalizado. Futebol, sobre isso que acabo de falar, e música, sobretudo o hip hop, mas também todo o underground. Hablamos de rock, de reggae, de mangue beat, que é uma manifestação cultural brasileira do Nordeste, né? Então, em resumo, é isso, né? Os três pilares que guiam a Dana Letra. Muchas gracias, Jeff, por la presentación. Bueno, abrimos el conversatorio. Yo te voy a tirar la primera pregunta y después mis colegas se sumarán y obviamente ustedes también. Me llama la atención dos cosas. Primero, las fechas de fundación de ambas editoriales, 2021-2022, o sea, post pandemia. Y obviamente dos lugares icónicos para el hip hop latinoamericano, como es Bogotá, Colombia, y San Pablo, Brasil, ¿sí? Dos de las grandes capitales del hip hop latinoamericano. Y la otra cuestión que me llama mucho la atención, ustedes están editando libros en papel, encima, transversalmente, libros de literatura, ambos dos. La literatura está como muy presente, de hecho, Dando a Letra en su página web dice que es literatura marginal y hip hop, o sea, las temáticas que abordan, cuando el rap y el hip hop es totalmente oral, ¿sí? O sea, es todo lo contrario a lo escrito. Entonces, la pregunta para Carlos y para Jeff que yo quiero hacer es, si tuvo algo que ver, son dos preguntas. Primero, si tuvo algo que ver la pandemia, que ambas editoriales surgen post pandemia, ¿sí? Y ambos coinciden en que tuvieron la necesidad de editar, porque si no, no lograban editar. Y la segunda pregunta, ¿cómo los atraviesa la literatura? ¿Sí? Carlos también arranca con libros de literatura muy mezclado con el rap. De hecho, en sus presentaciones no lee, él rapea sus libros. Entonces, no sé quién de los dos quiere empezar para empezar este conversatorio. Bueno, entonces empiezo. En mi caso, digamos, lo empecé la editorial después de la pandemia, porque el primer libro que escribí lo terminé precisamente en la pandemia, en junio del 2020. Después de que yo terminé el libro, yo duré un año más corrigiendo ese libro y buscando el camino, buscando concursos, buscando editorial. Precisamente por ese camino de la buscar editorial, en una de ellas me pedían 1 millón de pesos colombianos, eh, y otra parte la ponía la editorial. Entonces digamos que eso fue como un plus para decirme a mí mismo pues que valdría la pena que el libro saliera como sale el rap desde las calles, desde el underground, como sin respaldo. Y fue así digamos que de alguna manera salió, era como el destino de ese libro, salir así.
De todos modos, sí pues, se hizo a través de una vaca en línea, un crowdfunding, que se realizó con amigos, con familiares, y allí, digamos, fue el primer aliciente económico para sacar 70 libros, fue digamos, los primeros que saqué con Amurados, pero en ese momento no había pensado en el sello. El sello surge ya como sacando cuando saco en la trampa y pensando en que Abarco, el rapero con el que había hecho este libro que le había ayudado a sacar, que le hizo un prólogo, entonces, como ver esa necesidad. También había visto en las ferias de libros que había asistido promocionando mi literatura, muchos escritores barriales, escritores del territorio que ya estaban haciéndolo desde la independencia, contando sus vidas a la par de sus territorios. Entonces eso me pareció bastante interesante y bastante importante apoyarlos. Entonces por eso, digamos, es la intención de convocar a todos esos escritores del territorio que no se van a mover en las grandes cadenas de libros o en grandes empresas editoriales, y que de pronto no es el destino ni tampoco es, digamos, el objetivo, sino más bien es que se cree y se conforme una literatura de territorio, una literatura que pueda servir para identificarnos a nosotros, darnos, digamos, un más sentido de pertenencia a nuestros barrios populares, desde la memoria, y precisamente allí es donde el rap ejerce como un elemento cohesionador bastante importante, periodístico, desde la crónica, llevando esa memoria ahí. Entonces, digamos, en mi caso personal es, digamos, el primer enamoramiento que yo tengo con el rap cuando lo escucho es que siento que me está contando mi territorio, que siento que me está contando mi vida. Y lo reconozco como cronistas, muy cercano a la literatura. Ahora precisamente estoy trabajando con un proyecto acá en Colombia, en Bogotá, que se llama la Universidad Rap, que está buscando como formalizar de alguna manera la academia para los raperos, no una academia pues que tenga pues no estructurar, pero sí por lo menos un acercamiento a estas formas de aprender, que es unas formas que tienen que ver con el diálogo de saber y una pedagogía más horizontal que vertical. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos estudiando las décimas, los que mencionaba anteriormente, esa figura, esa estrofa español del siglo de oro español que atravesó el mar para apropiarse de nuestro territorio, porque esa forma narrativa también, digamos, se puede apropiar en el rap. Ya he visto unos intentos, ustedes pueden buscar en YouTube la décima espinela en el rap y aparece un rapero haciéndolo, se echa dos décimas. Entonces, este es un formato bien hermoso que puede llegar al rap y bueno, de pronto no para que el rapero pues todo el tiempo esté rapeando en décimas, pero sí lo va formando desde la métrica, porque precisamente la conformación de la décima es el octasílabo. Pero bueno, de pronto me alejo un poco de lo que estamos hablando, que es más el proceso editorial. Entonces, como para decirles eso, y desde la literatura que me decía Martín, como digamos, como ya me va apropiando, pues eso es un proyecto de escritura que yo he tenido ya desde hace algunos años, que hasta ahora lo pude aterrizar, y precisamente le aterricé de la mano el rap porque en mi ejercicio de la docencia llegué a un colegio en el año 2014 en donde el rap estaba en furor en ese momento, digamos, se escribía, se bailaba, se cantaba, se escuchaba en todos los rincones del colegio, y me pareció fabuloso lo que nos contaba, y empecé a llevarlo al aula para alimentar las charlas, para alimentar los conversatorios, para hablar de lenguaje, para hablar de los géneros narrativos que yo mismo iba encontrando en el rap, porque estaba viendo la crónica, estaba viendo unos textos como cuentos, había otros como poesía profunda. Entonces aprovechar todo eso, y es que de ahí es que surge, entonces digamos ya orgánicamente la novela asociada muy al rap, y pues el resto de proceso, ¿no? Pero digamos, escribiendo, sí, digamos, estoy escribiendo desde los años 90, estoy escribiendo, publicando hasta ahora. Bárbaro, muchas gracias, Carlos. Chef. Bueno, hay una historia muy parecida con la de Carlos. La pandemia fue un catalizador, un potencializador para la literatura, porque las personas se hablaban más por los medios digitales. Entonces había muy la necesidad de crear planos, de hacer cosas juntos. Entonces, Dana Letra tiene un poco de eso, de sueños que estaban guardados,
había una necesidad muy grande de externar, de hacer público las cosas. Y bueno, el primer libro, assim que é a história do RZO, tiene financiamento coletivo, tiene um, crowdfunding para juntar recursos, né, dinheiro para fazer a impressão. Um dos principais problemas de Brasil quanto à publicação, a direção literária, é a impressão e distribuição de livros. É um processo muito caro que custa muito dinheiro. Creio que não seja diferente nos outros lugares. E então houve a necessidade de pré-venda, né, de juntar primeiro o dinheiro para depois fazer a impressão de los livros. E, bueno, o livro em Brasil também é muito caro, custa muito, né? Então, padre de família tem que pensar duas vezes se vai a comprar um livro ou poner comida em la mesa. Então, lá na letra tem a intenção de democratizar a literatura e fazer a venda de los livros pelo custo de impressão, né? Não há lucros em la venda de libros, pero sempre que possível, em um exemplo simples, se um livro custa 10, vendemos a 12, porque os dois de diferença podem fazer a impressão de algo a mais à la frente, né? Então não há um lucro demasiado, é um lucro simples, apenas para a editorial ter na vida, né, uma sobrevida. E assim como Carlos, também buscamos concursos em Brasil que ajudam, né, a captar recursos financeiros. Então, há muitos incentivos do governo, principalmente agora, nos últimos anos, há editoriales, né, que as pessoas se inscrevem e podem apresentar um projeto e, se provado, eles recebem recursos para a publicação de livros. Então, estamos enfocados em participar desses editais do governo brasileiro, tanto a nível federal como das províncias. Também tem seus editais mais personalizados, né, de acordo com cada região de Brasil. E assim, hacemos, né, as publicações em papel, em material físico, e também trabalhamos com muitas gráficas que permitem a possibilidade de la impressão sob demanda, ou seja, uma impressão de poucas unidades, 10, 5, uma, se for o caso, para que o livro llegue hasta as pessoas que de fato lo querem, né? Então, não trabalhamos com muitas unidades, muitos exemplares físicos. Há uma distribuição mais caseira. Levamos algumas unidades em eventos literários, em eventos de hip hop, em eventos de literatura marginal, em alguns postos de vendas de discos, de vinilo, de roupas que são ligados à cultura hip hop, e assim, né, conseguimos sobreviver em cenário literário brasileiro, né? Um ponto muito favorável é que em Brasília há um público muito fiel,
um público que gosta muito do material físico, consome fita cassete, disco de vinilo, livro em papel, e isso é importante, é um público nostálgico, pero que le gusta ter em sua prateleira, em sua estante, livro em papel, e sempre que na letra ou qualquer outro agrupação hace algum trabalho parecido de ter um livro físico em papel, essas pessoas fazem questão de ter esse livro, né? De comprá-lo, e isso ajuda de uma forma que há um nicho, né? Um grupo especializado. Perfecto. Bueno, dizia que em Brasil o principal custo de um livro é a impressão em papel e que temos algumas gráficas companheiras que fazem a impressão por demanda e dessa maneira nos ajuda muito a fazer a distribuição de livros em pequenas tiragens, em pequenas unidades, para, de certa forma, democratizar a literatura. E ponemos os livros em alguns lugares muito específicos, como tiendas de roupas, tiendas de discos, cabeleireiros, lugares que a cultura negra e a cultura hip hop são muito fortes, muito ligados, e há um público muito comprometido, muito fiel, que le gusta muito de ter o material físico, né? Seja disco de vinilo, seja cassete, seja os livros. Então, por ter esse público nostálgico, a Dana Letra tem uma sobrevida, consegue lograr êxito em seu propósito de fazer suas publicações. Perfecto, muchas gracias. Natalia, Constanza. Ahí yo, si quieren, intervengo. Me estoy escuchando duplicada, lo único. Me parece que Jeff tiene, o Martín, el audio. ¿Puede ser? Ahí está. Listo, era Martín. Ahí está. Bueno, perdón. Es una pregunta para los dos. No, tengo como un montón de preguntas para hacerles, pero antes de explayarme, porque los dos por ahí trabajan con lo mismo, pero bien, tienen experiencias muy distintas. Carlos viene de la docencia. Yo imagino, Carlos, que sos profe de literatura o de lengua y literatura, porque hablabas de que trabajaban con los géneros literarios y que entonces veías a los raperos como nuevos cronistas y trabajabas también, lo usabas un poco como excusa para trabajar acerca de las métricas, por ejemplo, de la poesía del Siglo de Oro. Entonces hay por ahí un vínculo más explícito. En Jeff, yo no sé, Jeff, ¿de dónde viene también tu interés por la cultura hip hop y a qué te dedicas vos o de qué manera conectás con la cultura? Esa es mi primera pregunta. Pero la más importante para mí, porque Martín la anticipó un poquitito, como estas experiencias son distintas, y veo, Jeff, que tu remera dice cultura marginal, si no me equivoco, o sea, que hay ahí una bandera que uno lleva puesta, ¿no? Me gustaría que cada uno de ustedes pueda dar una definición, es difícil construir definiciones, pero ¿qué entienden cada uno de ustedes y desde la editorial por literatura marginal o cultura marginal también? Pues apurados precisamente es una palabra que acá en Colombia significa una pulsión de necesidad. Es una palabra que se utiliza en las calles, que la utiliza el drogadicto para decir que necesita su dosis. Estoy amurado, me puedes amurar. Yo tomé esta palabra ya como en la generalización de la necesidad. Para mí los amurados son todos los que necesitamos, ¿no?
En ese orden de ideas somos los mismos nayes de Galeano, los mismos humillados y ofendidos de Dostoyevsky, los mismos miserables de Víctor Hugo. Esos somos los amurados. Entonces desde allí nace un poco también mi literatura, que es la que quiere señalar el territorio, sobre todo en estos eventos que han pasado y que hemos olvidado, o que de pronto los mismos habitantes no tienen idea por ejemplo, acá donde yo vivo, es territorio muisca, digamos, un territorio ancestral que se llamaba Techo, digamos, un territorio de aguas inundables, que después cambió el nombre a Kennedy porque pues el presidente de esa época vino y inauguró unas ciertas casas, y algunos nostálgicos residentes cuando lo mataron decidieron cambiarle el nombre al territorio y se afanció como Kennedy, pero en realidad esta palabra que nombraba este territorio era Techo, una palabra muisca. Entonces, digamos, de allí nace, bueno, mi interés es de la identidad del territorio desde la época que sea. Digamos, la segunda novela la novela que viene después de esta, que es la segunda parte de esta novela, ya lo hay, yo hago es Memoria del barrio Gran Britalia, que es de donde viene esta familia que le acaeció esta desgracia, y ahí me enfoco en ese territorio y miro cómo se va transformando el territorio a la par que va cambiando el barrio, y cómo los raperos van ejerciendo ese papel de cronistas. Entonces, digamos, ese es mi interés pues desde la literatura. Y asociado al rap, pues, sí, al rap, que es uno de los elementos del hip hop, que es precisamente el de la escritura, ¿no? Entonces, pues que va después ya con acompañado del beat, que ya va acompañado del flow, de la entrega del rapero, es decir, me parece que el rapero es un poeta que se da el lujo de cantar su poesía. Entonces, desde allí, entonces ya busco cómo se utiliza, cómo es el lenguaje literario, ¿no? La literatura es elaboración del lenguaje, entonces yo de ahí parto para decirle al rapero, pues que usted está haciendo literatura, así de pronto la academia no lo reconozca, pero usted ya está tejiendo el lenguaje. Y cuando empezamos a mirar las figuras literarias, ellos se van dando cuenta que ya las estaban haciendo en sus propias escrituras, pero no sabían cómo se llamaban. Entonces la idea es perfeccionar ese lenguaje y buscar la manera de que vaya más profundo, ¿no? De acuerdo a lo que cada rapero quiera decir, porque la escritura rapera es una literatura, si se quiere ver como literatura escrita o para leer también, que se puede hacer. He estudiado canciones como cuentos, por ejemplo, o crónicas también, por ejemplo, la canción de Mundo de Piedra de Cancerbero, la canción Asfalto Enfurecido de Samurai, que son canciones que tienen estructuras diferentes. En la de Samurai, una se podría decir aristotélica, inicio, nudo, desenlace, y en la de Cancerbero ya es una estructura diferente, como en Aristóteles, de planos que se contraponen. Entonces, esto ya lo hace el rapero, elaborar el lenguaje. Desde como docente, es contribuirle al rapero para que su narrativa sea más potente. Como escritor, hacer memoria de territorio. Y como editor, buscar que más personas puedan publicar sus textos, que lleguen a la escritura. Es un poco, digamos, es la misión que yo tengo desde Amurados Ediciones, amurar a todo aquel que quiera a través de la literatura ejercer, ya sea como escritor, como lector, y que eso pueda llevar un cambio, ¿no? La poesía nos va transformando, va allanando nuestra vida, y eso está en la literatura, está en el rap, está en la vida, está en el canto. Entonces, digamos, ahí yo creo que es por a donde le apunto yo. Bueno, primeramente respondiendo a la pregunta sobre mis orígenes, ¿no? Bueno, soy un pipe de barrio también. Desde chico, desde niño escucho el rap. Entonces las historias de las letras, de los temas del rap, siempre me conmovieron mucho. Entonces, un grupo una agrupación que está distante de mí muchos kilómetros, tiene las mismas dolores que yo en otra región. Entonces, muy diferente de los otros estilos musicales, el rap hace una conexión más directa con los barrios, con las personas
humildes. Y así como Carlos habló, hay las crónicas que tienen muy sentimiento, muy verdad. Eh, También los cuentos, lo que pasó con un tico, pasó con un amigo mío y es así, ¿no? Entonces, la conexión, el interés por el rap, el hip hop, viene de eso. Hablé del rap, pero yo inicio en el hip hop a través del grafite, dibujando en papel, después en las paredes, en los muros, y también muy interés por la danza, por los bailes blacks, la cultura negra que es muy fuerte en Brasil, ¿no? Que el rap en Brasil, ele surge de los bailes blacks, de la música negra, del soul, del funk, de outras coisas que vêm antes e, de certa forma, ajuda o rap a se popularizar, não? Então, temos uma memória afetiva muito forte de la madre escuchando, por exemplo, Jorge Ben, ou escuchando Timaya. Entonces, el rap surge como una especie de evolución de que nuestras madres, nuestros padres escuchaban en casa, ¿no? Entonces, o interés viene de ahí. Y respondiendo a la pregunta sobre o que es marginal, defino, bueno, primero, marginal tiene una connotación pejorativa en Brasil. Creo que en los otros lugares también, que se entiende como marginal el bandido, la persona no mala, ¿no? Pero quando hablamos literatura marginal, é uma forma de inverter, de subverter essa ordem, né? De trazer um novo sentido à palavra. Então, marginal é aquele que está à margem, aquele que não está no centro da discussão, não está como principal indivíduo. E, então, hablamos dessas pessoas, das pessoas que não têm as melhores condições, não têm propostas, não têm muitos direitos e só deveres, que não têm muito enfoque em suas histórias, em suas trajetórias. Então, hablemos dessas pessoas, né? Pessoas que são a espinha dorsal do país, são o povo que constrói edifícios, prédios, casas, são pessoas que hacen a economia girar de certa forma, são, né, o pueblo principal de qualquer nação, de qualquer país. Então, hablamos sobre essas pessoas. Tenho um livro aqui que se chama Quem Será pela Favela. Favela, né, é um termo muito comum em Brasil para designar, então, essas pessoas. E, claro, não há não é romantizar a favela, de achar que as pessoas que moram em uma situação difícil, que têm uma casa sem muito luxo, sem estrutura, sem condições dignas, está tudo bem. Não, não é isso. Pero creer que as pessoas de favela, de periferia, de áreas marginais, são pessoas que merecem ser ouvidas, merecem ter suas histórias contadas, e são exemplos de trabalhadores, de pessoas honestas, de pessoas que estão buscando o pão todos os dias. Então, de forma general, existe. Bueno, sigo yo, si querés, Martín. Bueno, yo estoy acá atónita, escuchando todo. Veo que hay tantas diferencias entre lo que ustedes cuentan y cómo lo cuentan y lo que veo yo acá en Tierra del Fuego.
bien al sur de Argentina. Y sobre todo, lo que contaba Jeff, la cuestión de la cultura negra, que acá prácticamente no se ve. Si bien hay en Argentina descendientes de África, africanos, no esa, más bien la cultura, las negritudes están pensadas más desde el baile y no desde el hip hop, por ejemplo. Sí hay danzas africanas, por ejemplo, que se practican y hay un hincapié en eso, pero no desde el hip hop y no se logra vincular con el hip hop. No acá, no en este lugar. Había varias cuestiones que me parecían muy interesantes. Lo que contaba Carlos acerca de las crónicas, siempre pensé a la poesía o al rap ligado a la poesía, pero no a la crónica. Y en sí, hacer rap es contar lo que le pasa a cada uno, y creo que eso es lo que encontramos en común en todos lados. Cuando tratamos de interpretar un rap, vamos a ver qué está viviendo esa persona que construyó esa letra, sea donde sea. Entonces, eso me parecía como eh, para destacar también esto que decías, Carlos, de paz, que es uno de los valores o principios del hip hop, memoria y territorio, y que ahí aparece en todos lados, ¿no? Ahí creo que esta cuestión de la formación y la construcción identitaria se va dando en cada lugar donde se practica el hip hop, pero por supuesto con esas características particulares. Y a mí me interesaría preguntarles en esto de ver que la cultura negra está más presente. ¿Cómo creen ustedes que se vincula el hip hop en cada uno de sus países, tanto con la cultura negra como con, por ejemplo, pueblos originarios? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué ven ahí? ¿Qué cuestiones aparecen? Bueno, creo que sí, desde el rap eh, se ha empezado a crear conciencia de un rap que tenga que ver con lo ancestral, ligado al, al culto ancestral. Hay una novela colombiana de Manuel Zapata Olivella que se llama Chango el Gran Putas. Para mí es una novela, pues yo diría la primera novela rapera latinoamericana. Con esto de novela rapera no quiero yo ejercer una etiqueta, ¿no? Como una etiqueta, sino es como señalar un poco precisamente eso raizal que viene. Y lo que hace Zapato de Olivella es recrear el recorrido que hicieron los esclavos africanos a nuestros territorios, atravesando todo el territorio latinoamericano hasta Estados Unidos. Entonces, digamos, ese es un referente literario que me parece muy ligado al rap, si se quiere, desde lo griot contemporáneo que puede ser el rapero. Pero sí hay una deuda, digamos, el rap de ese rap ancestral del que está señalando, raizal, negro, palenquero, todavía hay una deuda ahí. Siento que se han hecho cosas, pero se deben hacer más. Siento que países como Ecuador y Perú tienen más impregnado el rap hacia sus lenguajes, hacia sus dialectos. Acá he escuchado solamente unas raperas en dialecto acá en Colombia, pero en Perú y en Argentina sí ya me han llegado referencias y he visto varios que sí que han usado, ya han usado dialecto y están más cercanos al folclore, digamos, de Latinoamérica, a lo folclórico latinoamericano, ¿no? Pero sí siento que todavía hay una deuda. Yo creo que acá el rap más ejercido se empezó a ejercer más desde lo social, ¿no? Porque ha nacido más desde lo urbano, un poco que ha llegado desde lo urbano y ha ido expandiéndose a las regiones, ¿no? Ahorita unas raperas que se llaman las motilonas, que son de la región del Santander. Ellas precisamente los motilones eran acá indígenas, no era una tribu, y era la tribu, digamos, los más resistentes, los más aguerridos, los que se le contrapusieron más a los conquistadores, eran los motilones. Y estas raperas rescatan ese valor de ese territorio a través de sus líricas, nada más desde el nombre, ¿no? Como se pone, las motilonas, bien contestatario. Entonces sí hay algunos casos, pero siento que todavía se puede hacer más. Se puede hacer más el rap en ese sentido, pero eso ya es de cada rapero que vaya, digamos, haciéndolo a su medida, ¿no? Y como el rap va llegando también a más gente. Yo, digamos, he tenido la fortuna, me he sentido afortunado en eso, que dos colegas de la escritura a quienes yo les he presentado el rap, se han enamorado del género y ya han escrito ya uno escribió una novela también asociada al rap, que se llama Todos comemos de ahí, Andrés Estupiñán,
y otro que es el poeta púrpura Juan Carlos Carvajal. Es una novela que se llama como una novela, precisamente se llama eso, es una literatura como desde lo marginal, un poeta que se tira a la calle únicamente con poesía y a mirar qué puede hacer con eso. Entonces, digamos, sí hay una apuesta en ese sentido. Y cómo van llegando precisamente, pues, como le digo, esa fortuna que he tenido, que colegas que he conocido en talleres de escritores han llegado al rap y cómo ellos van ido aportando precisamente a las generaciones que van de raperos. Entonces siento que en formación estamos ganando territorio, ¿no? Hay unos procesos muy lindos, muy importantes acá en Colombia, en Bogotá, como Literatur Rap, que es un colectivo que lleva ya varios años a cargo del profesor Mateo Rico, que incluso ahorita creo que estuvo en territorio brasilero, estuvo por allí en Salvador, en territorio brasilero, reconociendo, digamos, con proyectos vinculados a la paz y al proyecto que tiene Literatura Rap. Y ahorita lo que está formando Colombian Rap Music y Cuarto Level acá en Bogotá con la Universidad Rap, que también es otro intento de, digamos, llevar formación para el rapero. No digamos que en un intento formal de la academia, aunque sí sería muy lindo que la academia vaya llegando también el rap, ¿no? De alguna manera el hip hop como cátedra, ¿no? Que se vaya estudiando sus valores, sus posibilidades que tiene desde el lenguaje, pero sí digamos como una educación alternativa, una educación como, como le decía ahorita, de diálogo de saber en donde todos vamos aprendiendo. Entonces eso me parece muy importante, muy lindo, son valores que tiene el hip hop, ¿no? Que son valores colaborativos precisamente. Entonces esto me parece también hermoso porque reconocer precisamente como lo que se están haciendo en otros territorios en cuanto a edición, lo que dice Jefferson, ¿no? Esa literatura que rescata lo marginal, pues precisamente como les decía, ¿no? Yo desde la resignificación de las palabras, esta palabra que era murados, que yo digamos, llegué a ella fue por el uso que se da en la calle, más otras palabras que, digamos, desconocía yo, pero que los estudiantes sí conocían. Entonces, yo que hacía era ponerles listas de palabras que yo conocía y decirles cuáles palabras me faltan de la calle que yo no conozco, y yo alcancé a reunir como unas 180 palabras, y con ese universo de esas palabras fue que yo creé el lenguaje de esta novela. Esta novela es el lenguaje netamente callejero. Incluso hay personas que no, digamos que hay compañeros de talleres de escritores que no han podido de leerlas por el lenguaje, un poco que se estigmatiza el lenguaje, pero es lo más rico que tiene este libro. Pues más allá de la historia, a mí me parece que es el lenguaje, que es una apuesta por rescatar y por reconocer el lenguaje callejero, que precisamente es de donde nace, no siempre el lenguaje ha nacido del vulgo, ha nacido del pueblo, después se estiliza, se vuelve culto, pero realmente nosotros somos los que lo vamos generando, por arbitrariedad y por convención, como decía Saussure, pero así aparece el lenguaje y encontré para, por ejemplo, para bicicleta, se puede decir acá biclo, cleto, panadera, burra, 4 nombres para decir bicicleta. Entonces, en esa riqueza había un montón de palabras que, digamos, fue con lo que conformé yo este libro. Y la principal, pues, desde el título Amurados, que era el que tiene la necesidad de semánticamente resignificar la palabra, no los amurados, los que tienen la necesidad, pero a los que hay que desamurar, ¿sí? Me parece lindo poder decir eso, ¿no? Cambiar una condición por una condición a través de darle la mano a alguien, de ayudar a alguien. Bueno, el Brasil es un país eh, cual su mayoría de personas son personas negras, pero mismo así hay mucho racismo. Las, hay un fenómeno muy interesante, no sé si es bien esa palabra, ¿no? Pero hay personas blancas en Brasil que cometen el crimen de racismo, pero son personas que si estuvieran en otro país como Estados Unidos, eh, no son vistas, miradas como personas blancas, son personas latinas. Entonces, hay una falsa percepción de su propia color de piel, ¿no? Y bueno, Brasil convive con ese tema de racismo, es muy latente, año após año el tema siempre está en alta
y hay muchas intenciones, muchos movimientos para hablar desse tema, desse problema, e desde o início do hip hop em Brasil, em São Paulo, havia um movimento que está em atividade hasta hoje, que é o MNU, Movimento Negro Unificado, e também o GL10, que é o Centro de la Mujer Negra. Eh, Eh, no, te habías quedado tildado, Jeff, ahí te escuchamos. ¿Cómo, perdón? Que no se te había cortado, pero ahí te escuchamos. Correcto. Entonces hay también el GL10, que es el Centro de la Mujer Negra, que juntó los primeros raperos de São Paulo para talleres de concientización, para que las personas, mismo negras retintas, compreendam su papel en la sociedad enquanto personas negras, porque hay muchos negros que también no se reconocen como negros. Y entonces el Brasil es un país mucho grande, muy miscigenado, hay muchos cruzamientos de blancos y negros, pero mesmo assim o racismo é grande, é alto. Então, o tema é muito recorrente. Os temas de rap sempre falam desse tema. Então, há momentos que hasta os raperos se sentem cansados de todo disco, todo álbum ter o mesmo discurso, pero é algo que ainda causa muitos dolores a eles. Então, não é um tema que é olvidado em los discos, né? Sempre volta. E como o Carlos falou, em Brasil também há a necessidade de demarcar territórios. Há territórios demasiados negros, há territórios menos negros, pero Brasil é um país negro, né? Por exemplo, Salvador, Bahia, é uma cidade, uma capital de província, la ciudad más negra del Brasil, onde quase 90% de las personas son negras. Entonces, hay un reflexo en los temas de los raperos de esta ciudad que es más latente, porque quando eles saem de Salvador e vêm, por exemplo, a sudeste de Brasil, para São Paulo, Rio de Janeiro, eles sentem um racismo maior do que lá em sua cidade. Então, esses temas são mais recorrentes. E também há algo aqui em Brasil chamado eixo, né? O eixo Rio-São Paulo, que é onde as coisas acontecem, né? São duas capitais muito grandes, muito importantes economicamente e culturalmente, e os meios de televisão, de rádio, de revistas estão em Rio e São Paulo. Então, quando há que falar de artistas, falam de los artistas de São Paulo e Rio de Janeiro, e não falam de artistas de Recife, de Salvador, de Fortaleza, de Rio Grande do Sul, de Coritiba e outras localidades, né? Então, há movimento muito grande também para romper com o dito eixo, né? Com as coisas que acontecem nesse centro Rio-São Paulo e trazer visibilidade para demais artistas em outras localidades. E, bueno, também respondo sobre os pueblos originários. Acá em Brasil,
El idioma guaraní es un idioma nativo del pueblo brasileiro, pero olvidado ao longo dos séculos. Entonces, las personas aquí en Brasil no hablan el guaraní. É um idioma que, de certa forma, morreu ao longo dos anos, né? Pero há as comunidades indígenas que mantêm vivo o Guarani, não só este idioma, como outros idiomas del tronco linguístico del Tupi, e outras ramificações. E aí há uma agrupação de rap chamada Bro MCs. É um grupo de rap, uma agrupação de rap indígena que canta seus temas em Guarani. Então, há um movimento de resgatar o idioma guarani, de fazer a voz cantada na língua originária desse pueblo em Guarani. Pero é um grupo underground, não é um grupo, uma agrupação de muito visibilidade, pero resistência, né? Há muitos anos estão em lo fronte representando os pueblos indígenas, os pueblos originários, e pouco a pouco vai surgindo outros grupos, agrupações com a mesma ideia, seja no trap, seja no rock, no metal, em outras manifestações artísticas. E el Bro MCs é uma agrupação apadrinhada por muitos artistas de rap que fazem show em grandes palcos como The Town, Rock in Rio e outros festivais, outros eventos, e acabam dando espaço para o Bro MCs poder levar sua poesia em idioma guarani. Então, há esse movimento. Há também outros artistas que fazem rap, pero não em idioma originário, cantam em português, pero são artistas de origem indígena, né? São povos originários também, e falam da causa indígena, falam sobre a terra, sobre a ocupação, sobre a natureza, sobre dolores que seus pueblos sentem, né? Sobre chacinas, assassinatos e demais temas tristes que essas pessoas sofrem, pero cantam em português, pero não deixam de trazer sua mensagem, né, seus dolores em suas canções. ¿Hay alguna pregunta del panel para los invitados? Connie. Sí, yo tengo dos preguntas para hacerles también. Ustedes antes mencionaban, los dos, que se desmarcaban de la academia y que sus propuestas editoriales en realidad iban por otros circuitos y tenían otras finalidades también, apuntaban a otro tipo de público. Yo quería preguntarles dos cuestiones que mencionaron ustedes un poco al pasar, pero que a mí me llamaron la atención. Una es, como editores o en su rol de editores, ¿qué tipo de acompañamiento o qué servicios de acompañamiento ofrecen a las personas que quieren publicar sus libros a través del editorial? ¿No? Esa es una pregunta. Y la otra es de qué manera organizan la distribución de los libros en sus países y en Latinoamérica, sobre todo. Y a qué eventos específicos o qué eventos específicos se realizan también en sus países o si asisten en otros países algunos, qué sé yo. Acá en un par de semanas está la Feria del Libro Punk y Derivados y es el 15-16 de noviembre, ¿no? Martín, sí, en Buenos Aires, así que bueno, si tienen la oportunidad y quieren ir y llevar o van a estar ahí, estaría buenísimo. Pero también es una feria que va por un circuito diferente a la feria del libro que se organiza en Buenos Aires todos los años o en Rosario, que son como las ferias más institucionales, ¿no? Esta es alternativa, tiene un circuito propio. Entonces, la pregunta es,
qué tipo de ferias similares hay por ahí en sus países y si los libros se encuentran en esos lugares o a qué otro tipo de eventos también asisten ustedes. Bueno, en cuanto a la parte de los servicios editoriales, yo he identificado que cada persona con la que he hablado que a quien le puede interesar este servicio está en un proceso diferente. Entonces, desde ahí es que yo he ido como a través de Amorados Ediciones tendiéndole la mano. Entonces, digamos, hay algunos autores, por ejemplo, trabajé con una mexicana que ella estaba en Estados Unidos y lo hicimos todo virtual, desde un taller de formación, es decir, desde brindarle herramientas a ella con las cuales poder escribir y prácticamente que la misma escritura que ya iba haciendo de su novela, una novela de autoficción, de un hecho de la infancia para contar un poco unos 4 años de su infancia, se hizo como a manera de taller. Entonces era como que ella iba escribiendo y yo iba leyendo, iba haciéndole mis sugerencias, mis anotaciones y así se hizo el libro hasta la publicación final. Ella lo publicó por Amazon, es un libro que se llama El legado silencioso y pues quedamos como, yo le hice la propuesta de que si quería distribuir el libro acá en Colombia, pues lo distribuíamos con Amorados Ediciones. Hasta ahora pues no se ha animado, pero sí tiene el libro allí en Amazon. Hay otros que solo necesitan la revisión, por ejemplo en el caso del rapero Abarco, el escritor Milton Cara Moreno, que es el que les decía Picado Loco, él es un escritor de esos innatos, de esos que ya nacen prácticamente que hechos. Él terminó su bachillerato en la cárcel, pero él tiene una escritura bastante limpia. Yo siento a él leyendo, me siento leyéndolo a un decimonónico cuando lo leo a él. Entonces tiene es otro tipo de ayuda que él necesita. Él necesitaba la ayuda que más necesitaba era la revisión y que llegara el libro en el proceso de edición hasta la impresión, porque no sabía dónde podía imprimirlo, cómo sacar un ICBN, cómo hacer ciertos trámites legales, los desconocía. Entonces más por ese lado de la revisión y de llegar hasta la publicación. Otro que estoy revisando ahorita, pues ya tiene, digamos, otro tipo de ayuda que le puedo brindar. Entonces yo he identificado que no siempre es la misma y obviamente pues no siempre pues tiene el mismo costo para las personas, ¿no? Yo trato de la mayoría de las veces pues que sea lo más factible, lo más económico posible para la persona para que ella lo pueda realizar y que también que pueda dejar algo para la editorial para que esta misma se pueda sostener. Es la manera que lo estoy haciendo hasta ahora. Entonces, esa es como la respuesta, ¿no? En la parte de la cadena del libro, de la formación, incluso desde la idea hasta que llegue el libro a publicarlo y a darle, digamos, un lanzamiento, a generarle ya todo lo que tiene que ver el mercadeo en redes sociales, el llevarlo a los espacios, todo eso es lo que ofrece Amurados Ediciones. La parte de la distribución, digamos, como este es un proceso muy nuevo, un proyecto muy nuevo, como les digo, nació en el 22 y pues hasta ahora tiene 3 títulos, ya el otro año se sumará otros 2 títulos más, pues está en proceso de formación y está en proceso de expansión. Entonces, por eso les decía, hasta ahora el proceso se ha hecho conocer acá en Bogotá. Eh, Afortunadamente he tenido ayudas de tiendas de distribución de música, raperas, que allí se han vendido los libros. Me ha parecido maravilloso, ¿no? Que se vendan libros en una tienda de música y se ha hecho, que es una tienda acá que se llama Nadie Street, en el corazón del barrio Kennedy, con el que les decía lo mismo el territorio de techo, en donde confluye toda la discografía underground de Bogotá y también de otros territorios. Esto es a cargo del Rasta que está haciendo esa gran labor y allá él me ha recibido los libros y ha recibido los libros de Abarco y otros libros que le hemos llevado también y otros mismos raperos que se están ido también animando a llegar al formato, ¿no? Al formato libro. Entonces los canales de distribución han sido eso, sobre todo ahora lo que yo hago en territorio, que es ir con los libros en la mano, caminando por los eventos y diciendo literatura para raperos, dando a conocer la editorial, de qué se trata, bueno, ese es como lo que yo he hecho en lo personal y que es la manera como más me ha resultado y he ido dando a conocer el proyecto, pero sí con mucha expectativa de poderlo hacer conocer en el resto de mi país y con muchas ganas también de recorrer Latinoamérica también llevando el proyecto. Entonces, pues eso digamos, ese es uno de las misiones que tiene este proyecto a largo plazo, es llevar precisamente esta literatura a otros territorios y reconocer literatura a otros territorios, ¿no? Precisamente para crear, reformular esta identidad latinoamericana que creo que necesitamos
en estos tiempos que corren precisamente en donde quiere imperar otra vez el modelo de salvaje capitalismo y llegar a esta literatura de territorio que lo que hace es volvernos a unir en lo común, ¿cierto? En la en la común unidad, que es precisamente en donde nosotros podemos ahí, digamos, ser fuertes, ¿no? Como masa, como pueblo, en el reflejo de nuestras propias tradiciones a través de la literatura. Bueno, el editorial de una letra tiene los servicios de revisión, diagramación, construcción de tapas, design gráfico, pero creo que lo más importante es la consultoría sobre cómo escribir un libro, sobre cómo publicar un libro, y hacemos eso de forma gratuita para las personas que tienen ese deseo de publicar un libro. Muchas veces la persona tiene el sueño de publicar, pero no sabe cómo hacer, a quién buscar, cómo seguir una trayectoria literaria. Entonces, esa consultoría ayuda y mucho a las personas para tener las principales direcciones de cómo hacer, né? El proceso literario no es tan simple, pero también no es complicado. Muchos editoriales que visan el lucro, a buscar dinero de las personas, acaban poniendo muchas barreras, muchos obstáculos para las personas, haciendo ellas acreditarem que é necessário um caminhão de dinheiro para fazer um livro. De facto, é necessário sim dinheiro, não há como fazer um livro físico em papel sem ter plata, pero não é tanto como as pessoas creem. Principalmente quando se habla de poucas unidades para uma distribuição mais curta, mais enxuta. Então, la distribución también es como Carlos habló, de mano en mano, llevando los libros en una mochila, en una bolsa, en eventos literarios y haciendo una especie de tienda allí mismo. Y muchas veces el libro cuesta 10, si la persona só tiene 5, también ella acaba levando o livro porque o objetivo, a missão é democratizar a leitura. Então, o objetivo final é que o livro esteja em la mano das pessoas. Pero sí, hay un déficit, un problema en la distribución. Nuestro deseo es que la distribución fuese masiva, con libros en todas las tiendas de Brasil, que las personas no tuviesen dificultad en buscar los libros, pero también sabemos que el editorial es nuevo, tiene pocos años de experiencia, entonces un pasito de cada vez, né? Es despacito, es lento y hay que criar estrategias, hay que criar una red de parceros que pueden ayudar a hacer, né, essa distribuição. Como Carlos também falou de Amazon, hoje Amazon é uma plataforma que ajuda lá em la distribuição fora do Brasil. Não temos muitas coisas em Amazon por uma estratégia também, pero hay, bueno, há também a barreira del idioma, ¿no? Los libros en Brasil, obviamente, son en portugués, y para una distribución en Latinoamérica es interesante la traducción para
el castellano, el español, y sí, hay muchos movimientos, ¿no? Muchos eh, deseos de que isso aconteça. Há algumas ações em andamento em este momento, pero andamos, caminhamos despacito, porque, em primeiro lugar, a necessidade é de ajudar o povo de dentro do Brasil, né? A ser lá na letra, em primeiro lugar, ser conhecida em Brasil para depois galgar espaço em América Latina. Pero há muitas pessoas que querem os livros de Dona Letra, mesmo em português. Há companheiro de Argentina que está muito interessado em la biografia de Maradona e estou vendo como fazer para mandar esse livro a ele. Não é simples, o correio, né, em Brasil tem suas dificuldades de fazer entregas em outros países, pero vamos estudando, vamos ver a melhor forma de fazer isso, né? E a outra pergunta sobre os eventos, as feiras. Bueno, Brasil tiene las llamadas bienais del libro. Hay unas mucho famosas como la Bienal del Libro de Rio de Janeiro, la Fiesta Literaria de Paraty también en Rio de Janeiro, la Bienal de São Paulo, pero son eventos elitistas, não são para a literatura marginal, mesmo com muitos editoriais voltados à literatura marginal, logrando publicar livros, fazer lançamento de livros em esses eventos. Pero é algo raro, não é comum que isso aconteça. Então, há também movimentos que criam eventos literários para o público da literatura marginal, né? Como uma espécie de paródia de grandes eventos. Exemplo, há a Perifacon, que é uma espécie de paródia da Comic Con, né? Então, há uma Comic Con voltada ao povo das favelas, da periferia, que vai publicar, lançar e divulgar obras literárias periféricas, não somente livros, pero histórias em quadrinhos, revistas, filmes, séries e outras manifestações artistas. Então, há sim esses movimentos que acabam ajudando também a tapar essa lacuna que a literatura, de certa forma, em Brasil é elitista. O público brasileiro também não é um público que é adepto pelos livros, lê muito pouco, e isso também faz com que o livro seja caro, seja para um grupo muito pequeno de pessoas. Infelizmente, o livro em Brasil não é para todos. Então, a editora Dona Letra tem esse objetivo de democratizar e também fazer consultoria para pessoas que querem publicar, e fazemos isso de forma gratuita, porque somos mais coletivo literário, uma resistência, do que editorial em el sentido mais literal da palavra, né? Que uma empresa que visa lucro. Somos mais uma cooperativa do que qualquer outra coisa. Bueno, yo quería comentar brevemente, me quedé con un montón de cuestiones, creo que no pudimos hablar tanto de las mujeres, que con Connie hemos escrito un poco sobre eso y con otras compañeras de la red, pero me parece muy interesante cómo se plantea eh, un tipo de dicotomía entre el underground, lo marginal y lo mainstream. Cuando hablo con algún activista de hip hop, en general lo que me dicen es que quieren difundir la cultura, quieren que más gente se sume a la cultura. Y cuando yo te escucho, Jeff, me doy cuenta de que
tiene que ver con otra cosa, es difundirla, pero desde un lugar, desde donde lo que vos decís, la marginalidad, y que acá se dan dos variables que se unen. Una tiene que ver con lo que dijiste antes, la nostalgia, que empieza a estar muy en auge esto de los vinilos, de los CDs, de los libros, de lo micro, ¿no? De ese hacer un libro, pero hacer pocos y distribuirlo, como vos decís, como ir empezando de a poquito, ¿no? Sosteniendo esa mística del under, que es gran parte del hip hop. Y después está, bueno, la cuestión de lo que nombraban recién acerca de la distribución. Bueno, yo interpreto un poco eso, que veo como, si bien se crea en pandemia, lo que ustedes están buscando es crear un producto que llegue primero a la gente que está más cerca y después que se pueda ir abriendo tal vez con el tiempo, pero porque, como decía Carlos, el propósito es generar identidad a través de eso, y la identidad se genera con los que estamos cerca, ¿no? Con los que estamos juntos. Pero también hacemos redes con los demás, y en este caso con los que estudiamos lo mismo, o nos interesa lo mismo, o practicamos alguno de los elementos. Entonces también quería, bueno, si quieren hacer algún comentario sobre este análisis mío ahí que se me viene ocurriendo en esto de la disparidad entre lo under y lo mainstream, y cómo a través de esta producción mínima ustedes logran esa mística de lo under. Y por otro lado, también cuáles son las formas de contactarnos con ustedes, o sea, qué redes sociales tienen, o si tienen algunas redes más grandes con otras editoriales. Y bueno, que nos puedan contar eso un poco como para poder encontrarlos. Sí, bueno, al respecto de lo que dices de esa literatura marginal, yo creo que lo que pasa es que la tradición literaria latinoamericana ha señalado lo popular para volverlo literatura, sin conocerlo. Entonces es lo que empezó a volverse a conocerse acá como pornomiseria. Y es, digamos, señalar lo marginal, pero solamente como un producto de venta, como un producto de exhibición. Pero aquí de lo que se trata es de que la literatura se gesta desde el territorio para señalarlo, para recordarlo, para mantenerlo presente desde los hechos fundamentales por los que ha atravesado el barrio, el territorio y las personas en él. Entonces, precisamente por eso, es una literatura que va como un espejo eh, diario en las páginas. Es digamos, precisamente para eso, más que para exhibir un poco como más que para exhibir la pobreza, digamos, o lo marginal, sino simplemente es para reflexionar sobre lo marginal. Sí, es un poco como darle la vuelta a eso, no es digamos, por lo menos yo ejerzo la escritura desde esta forma, desde mi territorio que lo conozco al dedillo, entonces lo puedo contar en profundidad y no señalando lo que no conozco, que es lo que siento que se han quedado, por lo menos acá en Colombia hay unos escritores como, digamos, pues bastante respetables y que yo respeto demasiado también, por ejemplo, como Mario Mendoza, que ha calado muy bien entre la juventud y ha sido muy bueno ese aspecto, digamos, de que los ha traído a la literatura, pero, digamos, no profundizan las problemáticas de los territorios, sino simplemente sus personajes transitan por las esquinas, pues simplemente para nombrar que conoció el mundo bajo, pero no hay una anécdota que señale realmente la relación del personaje con el mundo bajo, sino que simplemente pareciera como si una caricatura. ¿Sí? Entonces, así hay varias digamos, libros hechos acá en Colombia que señalan lo marginal de esa forma, pero la intención es de acá, y creo que es lo que ha hecho el rap desde su honradez, es retratar el barrio, ¿sí? Sin ninguna intención solamente de contarlo del desahogo del rapero desde su contexto interior y de lo que ve por fuera, pero es contar el territorio y contar el barrio. Entonces creo que es como un poco conservar eso, potencializar eso, y claro, lo que decía Tolstoy, ¿no? Cuenta tu aldea y te harás universal. Entonces, pues sin pretensión de volvernos universales para lo comercial, pero sí volvernos universales es precisamente para identificarlos que en cada favela, que en cada comuna, que en cada barrio popular, ahí está el arte floreciendo y que solamente es darle espacio a través de precisamente la formación, a través de llevar un libro, como decía Jefferson, ojalá gratis, o muy económico para que las personas puedan tener acceso y podamos democratizar de esa manera el conocimiento. Tus redes, Carlos, ¿dónde encontramos a Murado?
Bueno, yo me pueden conseguir en Facebook, estoy como Carlos Sea, en Instagram como Carlos Sea Raya en la Trampa, y también en Instagram está Murados Ediciones, que pues, es la página editorial, y en TikTok como Carlos Sea. Bueno, acá en Brasil también hay muchas discusiones sobre el underground y mainstream, porque creo yo que los sueños de aquellos que están en el underground es ascender al mainstream. Y cuando llega al mainstream, muchas personas son criticadas por perder la esencia, por no hablar los mismos temas que hablaban antiguamente, tanto en la música como en la literatura y demás manifestaciones artísticas. Pero es necesario que las obras, las publicaciones lleguen a más personas posible para difundir las ideas, las, los temas que están en los libros, en las músicas, etcétera. Eh, pero hay también aquellos que van al mainstream y después voltan al underground. Hay un movimiento de parábola, es un factor recurrente también, porque el sistema capitalista que dita o que é underground e o que é mainstream em aquele momento. Aí hoy las radios no son tan significativas como en la década de 90, en los 2000, pero Spotify, por ejemplo, es lo que dicta lo que hay mucha esa discusión, esa dicotomía como Natalia habló. Y trayendo esa discusión para la literatura, hay la necesidad de hacer las obras ser populares, de llegar a más personas, pero sabemos que las engrenajes del sistema no contribuyen, no corroboran para esto. Es muy cerrado las puertas para algo masivo. Entonces, hay una frase que usamos mucho en Brasil que es nós por nós, nosotros por nosotros. Entonces hay una red del propio movimiento para el movimiento consumir el movimiento, ¿no? El rap consumir o rap. Los artistas de rap necesitan escuchar otros artistas de rap, porque muchas veces el público está ali. Hoy tenemos más personas que hacen rap do que público de rap. Entonces, el underground no tiene mucho aprecio por esto. Hay también una cuestión de ecocentrismo. Las personas criam sus temas y no escuchan los temas de otras personas. Entonces, no, como decimos aquí, no fura a bolha. Las canciones no conseguem, não logram êxito em ser populares por esse motivo também, né? Claro, há muitos problemas, né? Hablo de apenas um deles, e então hay un trabajo de concientización das personas de hacer, né, el lema punk do yourself, do nós por nós, né, como disse, e dessa forma consumirmos mais. Então, tenho el editorial da Na Letra, pero me gusta muito de consumir livros de outros editoriais, uma forma de fazer la economia, las cosas girarem, né, em torno da literatura. E, ao mesmo tempo, parceiros que têm seus editoriais também divulgam ou compram, consomem os livros
de la letra, né? Um exemplo é um selo, um editorial muito conhecido em Brasil, dentro da literatura marginal, que se chama. Escucha? Sí, 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 perfecto. Um editorial muito famoso, muito conhecido em Brasil, que se chama Litera Rua, Rua de Calle, né? Então, a Litera Rua é um editorial muito conhecido dentro da literatura marginal e sempre que eles podem divulgam os livros de Dana Letra. Então, esse é um exemplo do nós por nós outros por nós outros, não? Então, é uma forma de fazer a coisa funcionar de certa forma, né? E só aproveitando, Natália falou rapidamente de que não falamos das mulheres em hip hop, em la literatura. Então, de uma forma muito breve, né? Hasta me gostaria ter mais tempo para falar sobre ellas, né? Pero é um tema também muito recorrente em Brasil sobre como os homens dentro do hip hop olvidaram de las mujeres, porque elas estavam desde o começo, desde os anos 80. Ahí se te Como cortó. Ahí, ahora sí, ahora se te escucho de vuelta. muitas mulheres puseram voz em disco de rap, como Luna, como Sweet Lee, como Sherline e tantas outras. Então, o tempo foi olvidando de las mulheres, pero eu vejo que em 2025 conseguimos poner mais luz em las mulheres. Então, hoy hablamos mucho de las mujeres, principalmente de las pioneras, de las primeras. Entonces, hay publicaciones que ya hablan de las mujeres pioneras que resgatan, né, essas companheiras. E também, hoje, a cena hip-hop, principalmente o rap, tem muito espaço para as mulheres. Creio eu que no espaço que elas merecem, no espaço necessário ainda, pero um espaço muito grande se comparado aos anos 90 e 2000. Então, há muitas mulheres haciendo éxito, né, em la canción. Então, só para registrar um pouquinho da história das mulheres em Brasil. Muchas gracias, Jeff. Te pedimos cómo las redes sociales, cómo te encontramos en las redes. Sí, bueno, el editorial de la letra tiene un sitio que es, perdón, no sé cómo se habla en castellano, mas é o www.dandoaletra.com.br e também em Instagram, editora, underline, dando a letra, sempre com underline, separando as palavras, e também meu Instagram personal, que é Jeff, underline, Ferreira, underline 07, né? E por lá, né? Principalmente por Instagram, também tinha em Facebook, pero o Facebook já não consumimos muito, né? Mas em Instagram, mas em el site e sítio de la Dana Letra, em esses lugares tinha todos os livros, tudo o que construímos, as previsões futuras de lançamento, né? E por lá podemos falar também. Bárbaro, gente, un lujo. Gracias, Carlos, gracias, Jeff, gracias, Constanza, gracias, Natalia. La red de estudios de rap y hip hop está retomando los conversatorios, así que invitamos a todo el público que le interese, tanto la editorial Dando a Letra como a Murados, que los busquen. Igual va a aparecer acá en la pantallita. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias a todos. Besos. Muchísimas Gracias, chicos. Y nada, tejer redes. gracias.